Muy bien, el día de hoy voy a hablar de lo que se conoce como la doctrina del moralismo. Pero no puedo hablar del moralismo sin antes hablar de dónde proviene. Y proviene de lo que se entiende o lo que se conoce como el liberalismo teológico. Es un asunto bien amplio, pero voy a resumirlo de tal manera que podamos entender qué es esto y por qué es tan dañino en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, y necesitamos realmente aprender al respecto. Proviene el moralismo de un sistema mucho más amplio, profundo y peligrosísimo, ¿sí? Esto se conoce como liberalismo teológico. No es tan sencillo definir el término liberal, ya que en determinado contexto la palabra liberal puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, cuando se habla en la forma de pensar o en una corriente política, existe lo que se conoce como el liberalismo clásico, ¿sí? El liberalismo clásico es una corriente de pensamiento político que surge en gran medida por fuentes de la Reforma Protestante, y es una visión del gobierno, lo que se conoce como un gobierno limitado a funciones específicas. Tiene que ver con la defensa de las libertades, ¿no? De la propiedad privada, la libertad las libertades individuales, etcétera. Pero en otro contexto, la palabra liberal puede significar algo casi que totalmente contrario. Por ejemplo, la palabra liberal puede referirse a promover y permitir diferentes tipos de conductas y creencias al mismo tiempo en la misma intensidad. En Estados Unidos se conoce al Partido Demócrata, por ejemplo, como un partido liberal, porque permite todo este tipo de conductas, ¿no? Entonces se les llama liberales porque se declaran en una libertad casi absoluta, ¿verdad? Entonces pueden hacer lo que quieran. Entonces la palabra liberal tiene que interpretarse de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, en otro contexto, en la Biblia, Romanos capítulo 12, ayúdame Luis, verso 8 dice, cuando Pablo está hablando acerca de los dones, ¿no? Y dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Entonces aquí la palabra liberalidad no tiene que ver con una connotación negativa o mala. La palabra que se traduce al español, liberalidad, viene del griego aplotes, que significa sinceridad, inocencia, simpleza. Entonces aquel que tiene el don de repartir, de dar, que lo haga con honestidad, con simpleza, con inocencia. Entonces aquí la palabra liberal tiene una connotación muy positiva, ¿no? Hay que interpretarla en su contexto. En el idioma, en cualquier idioma vamos a encontrar estos asuntos, estas palabras que deben ser interpretadas o entendidas en el contexto en el que se están utilizando. Sin embargo, lo que hoy nos compete es lo que llamamos un liberalismo teológico, ¿sí? Y de alguna manera muy resumida voy a mencionar algunas características de lo que es el liberalismo teológico y por qué en esta iglesia no somos liberales. Al contrario, nos oponemos frontalmente al liberalismo teológico, ¿sí? El liberalismo teológico es un movimiento histórico en la teología que capturó la mente de muchos ministros eclesiásticos en el siglo XIX y hoy sigue haciendo estragos el liberalismo teológico. Se basa en los enunciados de un naturalismo filosófico. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que es sobrenatural no existe. El liberalismo teológico dice que no existe lo sobrenatural. El naturalismo dice que el reclamo de la realidad es que todo lo que vemos en la realidad debe ser explicado puramente en categorías naturales. No existen cuestiones de la sobrenaturalidad, ¿sí? Sí, si me haces favor de abrir la sesión para otros. Entonces, como resultado de esto, el liberalismo teológico, ¿qué hizo? Atacó todas aquellas partes de la escritura que hablaban de cuestiones sobrenaturales. El liberalismo teológico
quiso cortar de la Biblia todo aquel reclamo milagroso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que no hubiese rastro de cuestiones sobrenaturales en la Biblia. Los puntos que el liberalismo teológico del siglo XIX atacó fueron precisamente, los que más fuerte atacó fueron los milagros de Jesús. Para ellos, para el liberal teológico, Jesús no hizo realmente milagros, ¿sí? Y también muchos milagros del Antiguo Testamento ellos intentan obviamente explicarlos en categorías naturales. Los liberales dicen que todos estos relatos de supuestos milagros son ingenuos y son finalmente mitos precientíficos. Es que los escritores de la Biblia en ese momento no conocían nada de ciencia, entonces acudían a lo milagroso para explicar lo que no entendían. Pero una vez la ciencia llegó, ahora podemos explicar mejor lo que sucedió. No fueron milagros. Hay que aprender a explicar esto en términos científicos. Eso es el liberalismo teológico. El objetivo de los liberales es explicar que todos estos milagros que la Escritura registra no pueden provenir del poder sobrenatural de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y después 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Eran multitudes probablemente de 15,000 personas o más, ¿sí? Ellos dicen, no, Jesús no multiplicó los panes y los peces como de manera mágica o milagrosa. Lo que pasa es que, dicen algunos liberales, ¿no? Hubo un niño que regaló su almuerzo. Y en ese almuerzo pues llevaba unos panes y unos peces. Y eso provocó que otros que también llevaban su almuerzo ese día lo empezaran a compartir y alcanzó para todos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que ellos hacen, ¿no? Pero si eso fuera solo así, hay problemas. Pero el problema es que algunos teólogos liberales llegan incluso a decir, se atreven a decir que lo que Jesús hizo ahí fue un acto de fraude. Algunos teólogos liberales incluso llegan a decir eso, ¿no? Curruchiche estaba ahí. Mediante el cual Jesús dicen algunos de ellos, es que Jesús de plano había preparado ya una cantidad de comida y había hecho una especie de lugar en donde estaba toda esa comida almacenada y él tenía acceso para irla repartiendo, ¿no? Es bien osado y muy atrevido lo que muchos de estos teólogos dicen. Algunos otros hablan de algunas otras formas de explicar estos milagros. Otro ejemplo de la hermenéutica liberal, por ejemplo, es la escena del pueblo de Israel cuando el mar se abre y el pueblo pasa en medio del mar, cuando la Biblia dice que pasaron sobre lo seco. Muchos liberales concuerdan en que no, realmente si uno examina esa área del mar, hay muchas partes de ese mar que tienen partes muy bajitas. Entonces, no fue realmente que Dios abrió el mar, sino que encontraron una parte del mar que estaba muy bajita y lograron pasar. ¿Ya? Otro ejemplo de la escena por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua. Ellos dicen, no, Jesús no caminó sobre el agua. Lo que pasa es que allá hay ciertos lugares en donde hay unas bardas de arena que se meten incluso en el mar. Entonces, probablemente Jesús encontró una de esas bardas de arena y caminó hacia donde estaba la barca. Y él caminó sobre la barda de arena, no necesariamente sobre el agua, ¿sí? No solo los milagros, sino que los teólogos liberales finalmente niegan todos aquellos aspectos milagrosos o sobrenaturales de la persona de Jesús. Entonces, los liberales dicen que Jesús no nació de una virgen. O sea, ellos niegan la doctrina del nacimiento virginal, niegan, por ejemplo, la transfiguración, niegan finalmente la resurrección y finalmente niegan la ascensión y la segunda venida de Cristo. El liberalismo teológico finalmente niega temas centrales
de la fe cristiana. ¿Ven cómo es de peligroso? ¿Sí? Peligrosísimo. Todo esto los liberales lo rechazaron y ridiculizaron todas estas doctrinas, ¿no? Del nacimiento virginal, de la transfiguración, de la resurrección de Cristo. Ridiculizaron todas estas doctrinas diciendo que la iglesia primitiva había expuesto esto de manera ridícula. ¿Sí? Este es el liberalismo teológico. Claramente, todo pasaje en la Biblia que registra ángeles, milagros, cumplimiento de profecías, los liberales finalmente lo terminan rechazando y finalmente reducen la Biblia a un simple libro humano, otro libro más. El liberalismo nace en Alemania, cruza el Atlántico y llega a inundar seminarios teológicos en Estados Unidos y en muchas partes de América, provocando una crisis verdadera en la iglesia cristiana. Mucha de la falta de responsabilidad que vemos hoy en las iglesias cristianas en Occidente es producto del liberalismo teológico. El teólogo suizo Emil Brunner escribió en su tratado sobre la persona de Cristo, él escribió un tratado sobre la persona de Cristo que se llamaba El Mediador, The Mediator, y él utilizó una palabra para describir la esencia del liberalismo teológico. ¿Saben cómo describió Brunner el liberalismo teológico? Incredulidad. Esa es la palabra que mejor define el liberalismo teológico. Básicamente, un liberal no es un creyente, es un incrédulo, ¿sí? Brunner vio que esto no era solo un pequeño cambio en algunas partes de la Escritura, no. Era un masivo rechazo al corazón y al alma del cristianismo bíblico. Si Cristo no es sobrenatural, no es Dios. Y si no es Dios, estamos perdidos. Finalmente, el objetivo del liberalismo teológico es someter la Biblia bajo la autoridad de la ciencia, supuestamente, o el cientificismo, ¿sí? El liberalismo hace uso de la ciencia y sus avances para examinar la Escritura en los términos de la ciencia. La ciencia supuestamente se convierte entonces en el elemento que guía la interpretación bíblica. ¿Qué es lo que nosotros creemos? La Biblia interpreta la Biblia. La Biblia tiene sus propios términos y ella misma es viva y eficaz para decirnos su propio mensaje, sin la necesidad incluso de la ciencia. La conclusión del liberalismo clásico era de esperarse, del liberalismo teológico era de esperarse. Ayúdame, Luis, con la siguiente diapositiva. Dice, la Biblia es infalible en su mensaje moral, pero no es inerrante debido a sus inexactitudes a la luz de la ciencia. Esta es la conclusión del liberalismo teológico. Sí, la Biblia es un libro que tiene buena información moral. Y en ese asunto ético-moral no hay nada que discutirle. Las enseñanzas de Jesús, de los profetas, de Moisés, todo lo que tiene que ver con la moralidad y la ética, ¿verdad? Está chilero. Pero no nos digan que la Biblia es inerrante porque tiene inexactitudes. La ciencia lo demuestra. Eso es lo que dicen los liberales. Créanme que me quisiera meter a muchísimo más de esto, pero necesito avanzar. R.C. Sproul escribe lo siguiente. El liberalismo se presenta en cada generación como un rotundo rechazo de la fe. No debe verse como un simple subconjunto o un impulso denominacional del cristianismo. Debe verse como lo que es: la antítesis del cristianismo basada en un rechazo total del Cristo bíblico y su evangelio. Así que no somos liberales. Y aquí podríamos hablar muchísimo más de esto, pero con esa base de que ustedes ya entienden un poquito más qué es el liberalismo teológico, de aquí se desprende el tema de lo que hoy quiero hablar, el moralismo. Ayúdame la diapositiva, mire, moralismo, ¿sí? Este es el siguiente paso de donde nace el concepto del moralismo. Una vez el liberalismo despojó a la Biblia de su carácter sobrenatural, entonces el liberalismo necesita dar una explicación del mensaje de la Biblia. Si Jesús no multiplicó los panes y los peces, si Jesús no es Dios, no tiene este poder sobrenatural, si Él no es soberano sobre el orden creado, de todas maneras ese pasaje está allí.
Sea como lo expliquemos, ¿cuál es el mensaje? Esa es la pregunta del liberalismo. El liberalismo entonces necesita proveer una conclusión a estos pasajes. Como les decía, el pasaje donde Jesús multiplica los alimentos. Entonces, si no habla del poder sobrenatural de Cristo, si no habla de que Cristo es glorificado en ese sentido, entonces el mensaje de ese pasaje es que todos aprendan a compartir con su prójimo. El mensaje va a desembocar en una moraleja, en una cuestión buena a los ojos de todos y simple para que todos la entiendan. ¿Sí? El mensaje es la ética de compartir con el prójimo, dicen los liberales. Una moraleja sin la necesidad de apelar a lo sobrenatural. El moralismo se deriva del liberalismo teológico y, ayúdame Luis, en la siguiente diapositiva, el moralismo enfatizó la bondad del hombre. Enseñó que los predicadores podían exhortar a los humanos a hacer el bien porque los humanos son buenos. El moralismo es ética sin Cristo, buenas obras sin justificación por la fe y agradar a Dios sin ser regenerado. Este es un gran problema. La doctrina del moralismo, y voy a ir cuando vaya concluyendo, se van a dar cuenta que estamos inundados de moralismo en muchos lugares. Y este es el tema central de esta doctrina: apelar a la bondad del ser humano. Es hacerle creer al ser humano que es bueno. Ya en el fondo hay bondad. Solo se requiere un poquito de esfuerzo para sacar esa bondad que habita allí. Tristemente, este es un mensaje contrario a la Biblia. La Biblia dice que el ser humano es malo. Dice Jeremías que el corazón del ser humano es perverso. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. No podemos apelar a un mensaje moral sabiendo lo que la Biblia enseña, partiendo de este punto. El moralismo parte de la premisa de que el ser humano es bueno, premisa que es antibíblica, porque la Biblia enseña que los seres humanos, tristemente, hemos pecado y somos malos. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Lamentablemente, muchos predicadores han optado por usar el púlpito para enseñar esto y hacen del moralismo su herramienta dominical en el sermón. Ahora, esto no es solamente para los predicadores el problema, sino que también para aquellos que se sientan a escuchar a los predicadores. Porque tristemente grandes cantidades de cristianos se conforman los días domingos con escuchar desde el púlpito fábulas moralistas, historietas moralistas, y que utilizan, sí, algunos personajes bíblicos, algunas escenas de la Biblia, para finalmente dar un consejo moral que previamente el pastor, el predicador, ya decidió dar. Su moralidad a la hora de predicar no nace del texto, sino que nace de su propia experiencia y utiliza la Biblia para apoyar lo que él dice que es bueno. Eso no suena tan mal al inicio. El problema es que este tipo de predicación pierde el enfoque principal que las mismas escrituras nos enseñan. El enfoque principal de la escritura es la gloria de Cristo en cada pasaje. Les voy a mencionar uno, aunque hay muchísimos, pero creo que este es uno que nos puede ayudar. Lucas 24, verso 27. Quiero explicarles el contexto. Son aquellos caminantes a Emaús, ¿se recuerdan? Que están tristes porque Jesús murió y ellos no creen que ha resucitado. Y Jesús se les aparece y les pregunta: ¿y ustedes por qué están tristes? Y estos caminantes a Emaús dicen: es que nuestro líder falleció, dijo que iba a resucitar, pero ya es el tercer día y no ha resucitado. Y entonces Jesús hace lo siguiente. Miren lo que dice Lucas 24, verso 27.
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren el ejercicio hermenéutico, el ejercicio de interpretación que Jesús hace acá. Como estos están tristes, les empieza a enseñar todo lo que el Antiguo Testamento dice. Cuando dice Moisés, todo el Pentateuco. Y cuando dice todos los profetas, abarca el resto de escritos sagrados, desde Josué hasta Malaquías. Y Jesús explicándoles que en cada página del Antiguo Testamento, en cada perícopa se le llama, ¿verdad? Cada pasaje, ¿quién es el centro? Él. De aquí es donde nosotros, como una iglesia reformada, tenemos un método interpretativo muy específico. Cada vez que yo les doy un bosquejo de la prédica del día domingo, la gran mayoría de veces, cuando predicamos de manera expositiva, les pongo el pasaje y luego les pongo la historia de la redención, para que vean que ahí está Cristo. Sí o sí está Cristo en ese pasaje. De alguna manera, todo pasaje de la Escritura hace referencia a Cristo, a su obra, su evangelio, su pacto, su reino, su victoria. Cristo es la pieza que une el todo de la Escritura. No podemos decir que nuestras predicaciones deben ser moralistas. No puede suceder eso, porque estaríamos traicionando la estructura básica del texto. Cristo es el centro de la Escritura. Un teólogo llamado Al Mohler escribe lo siguiente: Cristo y la cruz deben ser el foco de cada sermón, porque son el foco de cada texto bíblico. El erudito G.K. Bale concuerda y dice: todo verso en la Escritura apunta a Cristo y debe ser utilizado a predicar a Cristo, no para predicar moralismo. Finalmente, hemos sido llamados a enseñar a aquel quien es la fuente de la moralidad. El moralismo intenta enseñar ética sin darle crédito a la fuente de donde provino esa ética. Cuando nosotros predicamos a Cristo, no es que no prediquemos un mensaje moral. Claro que predicamos un mensaje moral, pero predicamos un mensaje moral y ético porque predicamos la fuente de la moralidad. No hay nada de malo en predicar un contenido moral, siempre y cuando sea apelando a Cristo y para darle gloria a Cristo. Dios es la precondición de la ética y la moralidad. La ética y la moralidad sin Cristo no existen. Una moralidad sin darle crédito a Cristo es arbitrariedad humana. Generalmente las iglesias predican moralismo y enfatizan la enseñanza de valores cuya explicación o proclamación no ofenda a nadie. El mensaje moral es aquel mensaje, el mensaje moralista es aquel mensaje que busca quedar bien con todos, que busca incentivar el esfuerzo moral humano para agradar a Dios. Y de nuevo nos vemos enfrentados con un falso evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca incentiva, nunca exhorta a los hombres a que por medio de su propio esfuerzo agraden a Dios. La Biblia es clara que para agradar a Dios se necesita fe, y esa fe tiene que venir de aquel que es el autor y consumador de la fe. El mensaje moralista, de nuevo, es un mensaje que predica obras para salvación. Por lo tanto, es un mensaje y un evangelio falso, porque no enfatiza lo que Dios ha hecho por los hombres, sino que enfatiza lo que los hombres pueden hacer por Dios. ¿Se dan cuenta? Está de cabeza. El moralismo desvía la atención del enfoque histórico redentor bajo el cual debiésemos leer y predicar la Escritura.
El moralismo olvida enseñar que la única razón por la cual el hombre tiene la habilidad de hacer el bien es por la obra de Cristo en la cruz. Si Cristo no hace esta obra en la cruz, el hombre no es capaz de hacer bien. Sin la regeneración, somos incapaces de vivir el bien. Sin la regeneración, no podemos vivir moralmente de acuerdo a los estándares de Dios. Es lo que Jesús hizo, lo que habilita al hombre para hacer el bien. A esto es en alguna medida a lo que se refiere Pablo en Gálatas 2, verso 20. Ayúdame, Luis, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Miren ese enfoque. ¿Lo vivo en qué? ¿Por mis propios esfuerzos? No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo ahora, lo vivo porque Cristo me permite vivirlo, no porque a mí me salga de manera natural. De manera natural a mí me sale pecado, no me sale bondad. La predicación moralista y finalmente liberal es parecida a la predicación farisaica de los fariseos, ya que tanto los moralistas como los fariseos buscaban promover un esfuerzo moral del hombre para obedecer la ley, para obedecer aquello que según ellos definían era bueno, sin reconocer la obra de Cristo en la cruz. Dicha obra debiese ser el fundamento de nuestra predicación. La obra de Cristo debe ser el fundamento de nuestra predicación. Ahora, ¿qué hay de malo con tomar ejemplos? Ayúdame, Luis, en la siguiente diapositiva. Es lo que llamamos ejemplificación. Entonces, ¿no debiésemos tomar ejemplos de la Escritura? Claro que sí. En la Biblia hay muchos ejemplos que podemos leer, entender y aplicar. Ahora, la misma Biblia usa ejemplos para predicar, para enseñar conceptos en la Biblia. La misma Biblia hace uso de la ejemplificación. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, la Biblia pone ejemplos. Pablo mismo hace uso de ejemplos para dar una enseñanza de verdades morales. De hecho, Pablo pone a israelitas como malos ejemplos para la iglesia a veces. Miren lo que dice 1 Corintios 10, verso 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo pone el ejemplo de los israelitas del Antiguo Testamento en el desierto cuando se rebelaron a Dios. Los pone como un mal ejemplo. No copien eso. Entonces la ejemplificación es permitida. La misma Biblia la pone en práctica. Es necesario y bueno hacer uso de ejemplos bíblicos, ¿no? Yo uso ejemplos bíblicos para enseñarle a mi propio hijo, ¿no? Josué, pásame tu libro, porfa. Ahí está en mi escritorio. O si no, pedirle ayuda a mami, porque hoy quiero, sí, porfa. Es necesario y bueno hacer ejemplos y utilizarlos para las enseñanzas de nuestros hijos. Este ejercicio nunca debe ser divorciado del objetivo principal. Gracias. El objetivo principal es obviamente darle la gloria a Dios, ¿sí? Cuando hablamos de que Jesús es el centro del mensaje, por ejemplo, yo le compré a Josué este libro, ¿no? Se llama Biblia Infográfica, ¿sí? Esta Biblia no es una Biblia, sino que es una serie de figuras y tipos de Jesús en otras partes de la Biblia. Entonces habla de la historia de Abraham e Isaac, y como Isaac es ese hijo de la promesa, que es un tipo o figura de Cristo, ¿no? El cordero en el Antiguo Testamento que se daba para la Pascua es una representación de el verdadero cordero que vendría. Y así, ¿no? Un montón de figuras que hay en la Biblia que finalmente apuntan ¿a quién? A Cristo.
porque es de Cristo que en las Escrituras hablan, ¿no? Entonces yo le compro esto a Josué para que él vaya viendo que en toda la Biblia se habla de Jesús de diferentes maneras, porque el centro de la Biblia es Cristo. Gracias, Yeshua. Entonces, cuando usamos ejemplos, volviendo al tema de los ejemplos, hemos de usarlos, pero nunca divorciados de nuestro objetivo principal, darle gloria a Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11 habla de la fe, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Y luego empieza a hacer una lista de ejemplos. Por la fe, Abraham hizo tarara. Por la fe, Noé, por la fe, Moisés. Por la fe, Gedeón. Y hace un listado de ejemplos que nos sirven a nosotros para entender mejor el mensaje, ¿sí? El escritor de la carta a los Hebreos hace uso de varios ejemplos de personajes del Antiguo Testamento para explicar lo que es la fe y las implicaciones en el creyente. En las cartas del Nuevo Testamento encontramos diversos pasajes en donde los escritores ponen a Jesús como el ejemplo, ¿sí? Y los escritores de las cartas del Nuevo Testamento utilizan a Jesús como el ejemplo de muchos conceptos que ellos están predicando, ¿no? El mismo Pablo también se pone a sí mismo como un ejemplo para otros, con tal de explicar. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo se pone ejemplo y dice: yo trabajo para mis necesidades, ustedes también deben hacerlo. Pablo se pone como un ejemplo. En otra parte Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. La ejemplificación. Otros pasajes donde Pablo se pone como ejemplo son 1 Corintios 4, 11, Gálatas 4, Filipenses 4, 1 Tesalonicenses 1, entre muchos otros. Ahora, al poner todos estos ejemplos, nuestro propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es mi propósito cuando yo tomo como un ejemplo y le digo: mira, Josué, hijo mío, quiero que veas el ejemplo de Isaac. Isaac hizo esto, esto y lo otro. Mira, quiero que veas el ejemplo de Moisés. Mira, y uso todos esos ejemplos, ¿para qué? Para exhortar moralmente a mi hijo. Yo uso ejemplos en el púlpito, no solo de la Biblia, sino de otras partes también, para exhortar a la audiencia, a los creyentes, moralmente. Pero mi exhortación, mi invitación moral a ustedes cuando les estoy enseñando algo, es para que glorifiquemos a Cristo. No para que yo quede bien, no para que yo sea un ejemplo de moralidad. Tenemos que dar ejemplos desde la Escritura para instrucción y que el resultado sea para la gloria de Dios. Muy bien. Esto es lo que algunos llaman este proceso de ejemplificación, ¿no? De exhortación moral. Es lo que algunos llaman un imperativo moral, lo cual es eso, exhortar al creyente a la santificación para la gloria de Dios. Hasta cierto punto, por medio de la autoridad espiritual que los ministros poseemos, instruir a los creyentes para que ustedes hagan, y también nosotros como ejemplo, lo que Dios demanda. Un imperativo moral con el objetivo de glorificar a Dios. No con el objetivo de yo ser mejor, de yo obtener beneficios, sí, yo puedo obtener beneficios, yo puedo crecer, pero esos son resultados de darle gloria a Dios. ¿Ok? Quiero concluir. El moralismo es el esfuerzo de vivir la vida haciendo el bien separados de la gracia de Dios. Una persona moralista es aquella que quiere hacer el bien sin darle crédito a Dios. Una persona moralista es aquella que quiere vivir bien, pero no quiere tener que ver con la gracia de Dios. Díganme si de eso no hay muchísimo. Esto se convierte en un esfuerzo humano delante de Dios
el cual, ya dijimos, no solamente es una obra inservible para alcanzar salvación, sino que, ¿qué dice el profeta acerca de las buenas obras delante de Dios? Que son como trapo de inmundicia. Es malo, es terrible vivir una vida moralista. Y más cuando un grupo de personas o una persona moralista finalmente vive de esa manera con tal de demostrarle a los demás que es superior moralmente. Yo soy mejor que ustedes porque yo hago esto. Yo, por lo tanto, yo soy mejor que ustedes. Esa es la conclusión de alguien que vive de manera moralista. El moralismo está presente en aquellas iglesias que buscan predicar lo menos posible o mejor si no se toca el tema del pecado. A mí me han dicho varias veces, hermano, te queremos invitar a predicar. Solo te pido favor, no prediques sobre el pecado. Fíjate que aquí no, es malo. Para nosotros es malo predicar sobre el pecado. El doctor Steve Tolini nos cuenta una experiencia. Me dio tanta risa porque tristemente es cierto, ¿no? Se encontró con un pastor, ¿no? En un desayuno, una cosa así, ¿no? Con un corte de pelo así bien moderno, ¿verdad? Un chilerito, su saquito, su playerita en cuello B, sin calcetines, pantaloncito bien pegadito. Ya se imagina qué tipo de pastor va. Y empieza a hablar con el pastor, ¿no? Cómo se llama su iglesia, esto y lo otro. Y me dice, Steve Tolini me dice, donde la conversación terminó, me dice, fue cuando él me dijo, y es un joven, me dice, es un pastor muy joven. Y me dice, de lo que más orgulloso estoy, este pastor, es que he construido esta iglesia, ojo, he construido esta iglesia, que ya tiene 5,000 miembros, y desde hace 5 años nunca he utilizado la palabra pecado. Él estaba orgulloso de eso, ¿verdad? Porque no predico el pecado. Y aún así he podido construir esta iglesia. Es otra vez el mensaje moralista. Ok, ¿por qué me parece tan importante este tema? Este tema generalmente lo tratamos en términos de homilética, en cursos de homilética, la preparación de los bosquejos para la preparación de predicaciones, etcétera, ¿no? Generalmente es un mensaje para pastores, pero yo creo que tiene grandes implicaciones para aquellos que no son pastores y que se sientan a escuchar domingo a domingo a otros pastores, a sus pastores en la iglesia. Tenemos que aprender a identificar este virus del moralismo en muchas iglesias. ¿Sí? El moralismo también está en mucho contenido de la industria del entretenimiento. Programas de radio, de televisión, redes sociales, transmisiones, ¿no? Que no tienen contenido explícitamente violento, sexual, soez, no utilizan malas palabras, etcétera, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, con esa misma intensidad que evitan este mensaje y este contenido explícito, al mismo tiempo evitan a toda costa contenido bíblico y religioso. Según ellos podemos ser un programita donde hablemos de cosas buenas y positivas, nos cuidamos de lo que es malo y también nos cuidamos de la religión y de la Biblia. Hay un espacio aquí, según ellos, en donde podemos hablar de las cosas que son buenas sin la necesidad de hablar de la religión, sin la necesidad de hablar de la Biblia. Este famoso Daniel se llama Daniel Javif, ¿no? Yo digo, esas no son librerías cristianas, porque en librerías que llaman cristianas está lleno de ese tipo de libros, ¿no? Es la industria del positivismo, la industria de la autoayuda, la motivación, del tú puedes, de la alegría, de que tú lo puedes lograr. Y es todo muy positivo y bueno, sin la necesidad de darle crédito o de apelar a la Biblia. Si se dan cuenta,
Esta es una tibieza que es igual o peor que predicar violencia y contenido explícito sexual. Es igual o peor. Entonces, aquí es donde parecemos extremistas, ¿no? Decía, William, pero es que no te vayas al extremo, hombre. Es que por lo menos no están promoviendo sexo, no están promoviendo libertinaje, no están promoviendo este tipo de cosas, hombre. Están promoviendo cosas positivas. Sí, pero es igual de perverso decir que algo es bueno y positivo sin darle gloria a Cristo. Recuerden, la Biblia jamás nos da espacio para la neutralidad. O recoges conmigo o desparramas. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Estamos expuestos a este tipo de mensajes. El moralismo también lo encontramos, como les decía yo, en toda esta industria de los libros de autoayuda, positivismo, motivación. Y el famoso, yo hasta recibí un curso y no logré, de verdad le puse atención y no logré empatar con eso, el famoso coaching, ¿sí? Que le llaman, que es bien famoso el tema puede tener sus beneficios y todo lo demás, es cierto, ¿ya? Y hay coaches profesionales y todo lo demás. No estoy hablando de que, por ejemplo, si alguien va a un deportista, ¿no? Necesita un coach. No estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? No es un asunto moralista, es un asunto físico y es algo que es necesario y correcto para la carrera de un deportista, ¿no? Pero estoy hablando del coaching, aquel que es producto cabal del tema del positivismo, de la motivación, todo esto que buscan promover la bondad sin la necesidad de mencionar a Cristo ni a la Biblia. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Los cristianos tenemos prohibido todo este tipo de contenido? No, seamos sabios. Más que prohibírsenos consumir este tipo de contenido, mi objetivo en esta lección es sembrar en ustedes la idea de que tenemos que estar alerta y tener que nosotros, cada uno de nosotros, crecer en nuestra habilidad para discernir aquello que es bueno y desechar lo que es malo. ¿Sí? Muchos de nosotros buscamos escuchar otros predicadores aparte de las predicaciones que escuchamos en nuestra iglesia local. Yo mismo lo hago, ¿no? Yo escucho no solo a Steve Ottolini y a sus hijos, sino que busco escuchar a otros predicadores, ¿no? Sí, cabal. Y cuando escucho a otros predicadores, tengo que tener el cuidado, el discernimiento de decir, ¿es esto moralismo o no? Porque créanme, cuando la mente del creyente no está entrenada, no logra hacer esta diferencia. Es cristiano. ¿Oí? Y lo que menos utiliza en su predicación es la Biblia. Pero como es un púlpito, como es una iglesia, como hay un montón de gente y antes de que se subiera a hablar estaban cantando canciones de alabanza o canciones que se cantan en la iglesia, ha de ser cristiano. Pero tristemente, créanme, abunda el mensaje moralista y no necesariamente bíblico. Entonces, a la hora de entender este tema, los creyentes debemos de entrenar nuestra mente para aprender a discernir realmente qué es un mensaje de verdad bíblico, moral y ético, porque finalmente también lo es. Pero, ¿cuál es el mensaje que se diferencia del mensaje moralista? ¿Sí? Esto no significa que debemos de consumir solo prédicas o solo contenido eclesiástico, solo podcast que hablan de la Biblia y de teología. No estamos hablando de eso. Pero tristemente sí estamos hablando de tener que buscar con mucho cuidado y a veces hasta vamos a tener que invertir en contenido, si lo quieren ver así, de entretenimiento que finalmente busque glorificar a Dios. Hay muy poco, pero hay. Por ejemplo, yo sigo una nueva empresa en Estados Unidos que se llama Loor.tv.
En inglés Lure, ¿verdad? Lure.tv, pero es Lore, de hecho, ellos usan la palabra Lore, la palabra en español, que significa alabanza, ¿no? O reconocimiento. Y ellos son una empresa nueva de streaming, ¿sí? Son cristianos, son reformados y han invertido en creadores de contenido, películas, series, documentales. Y el objetivo de esa plataforma es que todo lo que esté ahí sea, qué chilera la risa, que el contenido de esa plataforma sea contenido eminentemente cristiano que dé gloria a Dios. La suscripción vale $14 al mes, ¿va? Yo obtuve una suscripción gratuita al principio porque nos dieron a probar. Quienes quisieran probar, yo me metí ahí y empecé a ver documentales y cosas ahí. Y existe. Es difícil encontrarlo, pero existe. Y el objetivo es que seamos sabios a la hora de ver, a la hora de escuchar, a la hora de consumir un documental, una conferencia, un libro, un curso, qué sé yo, tantas cosas. Sepamos discernir qué es moralismo y qué es Biblia. Hay diferencia. Claramente que lo que ingresemos a nuestra mente va a tener un contenido moral, pero el punto es que esta moral debe provenir de las Escrituras para ayudarnos a presentarnos completos en Cristo, completos ante Cristo. En este sentido debemos recordar que Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro ejemplo para vivir moralmente. Si yo te quiero dar un ejemplo de moralidad, pero no te doy a Cristo, te estoy engañando. Si te doy un ejemplo de moralidad, tengo que apuntar a Cristo, a alguno de sus rasgos, aparte de su carácter, para que la moralidad tenga sentido. Por eso es lo que los apologistas presuposicionales reclaman y dicen: la moralidad es imposible fuera de la cosmovisión cristiana. Ninguna otra religión en el mundo, ninguna otra cosmovisión en el mundo puede proveer una moralidad y justificar de dónde proviene. Toda moralidad fuera de la cosmovisión cristiana es arbitraria, es inventada, es vacía. Nuestra moralidad debe ser sólida, que provenga de Cristo, de las Escrituras, para glorificar a Dios. Espero no haberlos confundido, sino espero haberlos guiado, por lo menos introducirlos en este tema. Amén.